ahora sí, luego de este pésame, vamos a darle muy buenos días a Santiago Pérez, quien es, como ustedes conocen, no solamente un pues experimentado encuestador, lo que se llama un especialista en sondeos de opinión, sino también un experimentado estratega político por el tema que tiene que ver con su experiencia de años. Y vamos a hablar inmediatamente con Santiago, que se encuentra en la ciudad capital de la República. Antes que nada, le damos el buenos días, Santiago. ¿Cómo le va? Andrés Mendoza lo saluda aquí junto con Alcides Montilla. Buen día, Santiago. Habilita el micrófono, Santiago, por favor. Está cerrado su micrófono, Santiago. Alcides, Hola. ¿cómo está? Andrés, Hola, hola. igual. Amigos de Atalaya, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto grande. Muy buenos días al director de Clima Social, Santiago Pérez. Oigan, lo vemos que está bien abrigado, está frío en la capital de la República. Bueno, tuve que salir temprano en la mañana, entonces las mañanas aquí son bastante frías, pero no está haciendo frío, estamos en un verano seco más bien. Más tarde ya entra el sol calcinante y tenemos una buena temporada en este momento. Estamos en el pico del verano. Sequía Ok, más bien. con sequía, que mire, que es preocupación para todos nosotros. Yo estuve el fin de semana por un tema familiar en Cuenca y también estaba, me decían, con sequía, igualmente. Mm. Y ojalá que esto no redunde en que se venga un estiaje demasiado fuerte a partir de septiembre o octubre, y con lo que todos estamos esperando que no se den, ojalá, pero así como esas cosas como cuando llueve, esperando a que llueva, esperando a que no haya apagones. A propósito, Santiago, vi esta muy interesante entrevista suya en ecuadorenvivo.com que dirige nuestro colega y amigo Alfonso Pérez. Y estábamos viendo su opinión respecto a la cantidad de candidatos que existen a esta altura, que terminarán siendo probablemente menos con las impugnaciones y filtros del Consejo Nacional Electoral, sobre todo cuando ya terminen las inscripciones, que son hasta inicios de octubre. Veía también que históricamente, por ejemplo, en el año 1992, también hubo 17 binomios. En el año 1992 hubo 17 binomios. Y en esa época, acuérdese que había todo este tema de que no, de que los independientes no podían ser candidatos, etcétera, etcétera, ni siquiera auspiciados por partidos políticos. La pregunta es, esta cantidad de candidatos, ¿qué nos hace prever o avisorar en el proceso electoral, Santiago? Esta proliferación de candidatos nos habla de un fallo en el diseño del sistema político. El sistema político, las reglas que están establecidas para la regularización de la vida de las organizaciones políticas debería estar diseñada de tal manera que propicie los acuerdos, los encuentros, la unidad entre las distintas fuerzas políticas de tal manera que nos quedemos con no tantas opciones, porque yo no quiero decir que nos quedemos con 2, 3, 4, 5, no quiero poner un número, pero 17 es demasiado y no se diga el número de organizaciones políticas provinciales, cantonales, parroquiales que existen también. Creo que tenemos como 250 o más organizaciones políticas en total en este momento. Eso es algo que tiene que corregirse, pero mientras no se corrija, lo que está actuando es una ley de la selección natural o la ley del libre mercado también. Aquel que tenga un resultado más o menos decente en la primera vuelta
tendrá una representación parlamentaria y sobrevivirá a la banda del 4% que establece para mínimo obligatorio para 2 elecciones consecutivas según la ley. El resto de organizaciones políticas sufrirán lo que han venido también, como ya ha ocurrido con otras organizaciones políticas, desaparecerán y esperemos que no nuevas organizaciones se sumen para seguir sumando esta dispersión, ¿no? Pero también habla mucho de la incapacidad que tenemos los ecuatorianos de construir dentro de la sociedad, de nuestra sociedad, acuerdos y convergencias. Y creo que son los dos elementos. Entonces, la ley tiene que ir caminando hacia a propiciar acuerdos y unificación de distintas organizaciones políticas, pero también la sociedad política tiene que ir aprendiendo mejor a ceder, a respetar, a abrir espacios de participación y finalmente yo pienso que uno de los elementos claves en esta reforma que me parece que se viene indeteniblemente es que vamos a tener que ir caminando hacia a una forma de primarias abiertas, universales, obligatorias en todas las organizaciones políticas. Por más que le suene utópico, imposible de realizar, es necesario llegar a eso para tener organizaciones políticas verdaderamente democráticas y que también no estén sujetas a la oligarquía de de la organización. Me refiero a que dentro de cada organización política un puñado de personas que controlan todos los estamentos toman las decisiones y todo eso hay que romper en bien de la democracia. Lo que me parece que va a pasar también al mismo tiempo, que es lo que hemos visto en los procesos electorales anteriores, es que las dos primeras candidaturas que pasan a la segunda vuelta suman más del 50% juntas del electorado. Y después tenemos un tercero, cuarto, tal vez hasta quinto, es decir, los que quedan en tercero, cuarto lugar, que tienen algo más del 10%, inclusive hasta algo más del 15%, con lo que entre esas cuatro principales candidaturas estamos sumando casi el 80% de los votos válidos, y no es más además. Y lo que tenemos al final es el afrecho, ¿no? El rezago de unas 5 o 6 candidaturas que se quedan al final, que juntas no van a tener, y ahí si quieren podemos correr apuestas. Yo les digo, no, por lo menos los últimos 5 candidatos de esta papeleta de 17 se van a quedar sumados con menos del 3%. Y eso nos está diciendo que no representan realmente a nadie, que no son una representación de una minoría significativa, porque también puede ser que un partido busque tener una representación de un grupo minoritario, pero representativo de la población. Entonces, me parece que vamos a perder, perdemos una gran cantidad de recursos y de esfuerzos en patrocinar candidaturas que no van a ningún lado. Porque finalmente los partidos y las organizaciones y los candidatos reciben financiamiento del Estado para poder realizar sus campañas. Está bien, yo estoy de acuerdo con el financiamiento público, siempre y cuando no tengamos este desperdicio de que tenemos a estos 4 o 5 de la cola que están recibiendo quién sabe cuánto de pauta publicitaria estatal para nada realmente, ¿no? Y entonces a mí me parece que estaría de acuerdo Santiago, con que se le puedan hacer ese financiamiento a los 5 primeros. Esa es la idea. Algo así podría ser, algo así. sí, y que ese financiamiento esté supeditado a un premio por resultados electorales, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos consolidando organizaciones políticas más fuertes, pero también creo que tenemos que tomar en consideración la realidad social, política, cultural, geográfica del Ecuador. Este es un país diverso y plural. Entonces van a haber siempre, y eso no va a cambiar, partidos que tienen una mayor presencia en la costa y otros que tienen mayor presencia en la sierra,
o en el norte o en el sur, dependiendo, ¿no es cierto? O también puede ser organizaciones políticas de la Amazonía que tienen su propia vida allá en las propias provincias amazónicas. Y esto se debe a que el país es muy plural y muy diverso. Entonces creo que tenemos que tener la sabiduría de hacer un diseño político que al mismo tiempo que respeta la pluralidad, la diversidad, busca, propicia la concentración en organizaciones políticas grandes verdaderamente representativas. Las 8 de la mañana con 56 minutos, 8:56 en el territorio continental del Ecuador y en el territorio insular ecuatoriano, en Galápagos, son las 7:56. Las preguntas de don Alcides Ezequiel Montilla. Santiago Pérez Pazmiño, como director de la encuestadora Clima Social, ¿a quién perjudica o a quién beneficia tener en la papeleta a 17 candidatos presidenciales? Creo que perjudica la calidad de la democracia, en primer lugar, ¿no? Entonces nos perjudica en realidad a todos. Pero yo pienso que lo que va a pasar es que, que se va a volver a repetir un fenómeno de la concentración. Es decir, que van a finalmente, por más que pataleen algunas candidaturas que tienen muy pocas probabilidades, finalmente los ecuatorianos van a elegir entre dos opciones mayoritarias y probablemente, como digo, una tercera, cuarta que todavía no se logra ver, porque los estudios en este momento nos están mostrando primero un presidente Daniel Noboa que tiene una fuerza por sí en sí misma. Él ha logrado, y eso es un gran mérito que hay que reconocer, construir su imagen de manera propia, ¿no? Daniel Noboa existe en términos de imagen, pero también además porque está en el poder y porque tienen enormes recursos económicos como familia y como grupo empresarial. Y esa es una fuerza ahí importante. Sin embargo, también pesa en su contra el no haber hecho un buen desempeño como presidente debido a su falta de experiencia, no tener un buen equipo de trabajo para gobernar. Y también confluye la crisis general, que de la cual no es completamente responsable, pero sí se le achacará mucho la responsabilidad del actual estado de las cosas al gobierno. Entonces, esas son sus fortalezas, pero también sus debilidades o sus amenazas. La Revolución Ciudadana es una organización política que existe también por sí sola, tiene una organización política fuerte y también tiene un liderazgo enorme en la figura de Rafael Correa. Rafael Correa siempre aparece como un referente de la política. Todos los que hacemos estudios lo sabemos. Sabemos que si le ponemos a Rafael Correa en la papeleta, a pesar de que no puede ser candidato, siempre va a tener una votación muy importante. De hecho, tiene más votación Rafael Correa que cualquiera de los candidatos de su propia organización política. Pero también tiene límites. Siento que durante todos estos años, la estela de la política en general, pero también específicamente de la Revolución Ciudadana, ha estado marcada por las acusaciones de corrupción y creo que no se ha limpiado eso definitivamente y también la polarización que se ha propiciado, ¿no? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Esa polarización tan indeseable para el ejercicio de la democracia me parece que está atravesando también a esa organización política y me parece que esas son sus principales debilidades. Menciono estas fortalezas y debilidades de las dos principales fuerzas para decir que pienso que existen las condiciones para la emergencia de una tercera y hasta una cuarta candidatura que pueda despegar de este pelotón que se viene bien atrás, ¿no? Como en como en las carreras de ciclismo o las carreras o en las maratones de largo aliento, sabemos que hay un gran pelotón y sabemos que algunos candidatos, algunos corredores pueden comenzar a despegarse del pelotón a la mitad de la carrera o en el tramo final. Y eso yo vaticino un poco qué es lo que puede ocurrir en esta campaña electoral una vez más. Los últimos 15, 20 días es casi seguro que vamos a tener sorpresas. Santiago, pero usted acepta, no sé si habrá hecho ya Clima Social, ya habrá hecho encuestas, ¿no? Pero usted acepta las encuestas de otras empresas que señalan que por primera vez, después de muchísimo tiempo, la Revolución Ciudadana
no va a quedar primera en la primera vuelta, va a quedar segunda y que el que va a ganar la primera vuelta con grandes posibilidades de reelección sea el presidente Noboa. Como Clima Social hemos preferido esperar a que esté configurada la papeleta para poder lanzar nuestro primer estudio nacional, que no es fácil hacerlo puesto que nosotros realizamos encuestas presenciales en los hogares. Yo estoy desde hace algún tiempo en distintos foros académicos discutiendo la validez de las encuestas digitales, porque me parece que si bien es cierto que algunos estudios hacen sobre una base científica, su levantamiento de información, nos quedamos con un vacío ahí. No sé exactamente con quién estoy hablando cuando yo hago una encuesta digital o telefónica. Y por lo tanto, esa persona o puede no ser quien dice que es, o puede escudarse en el anonimato de la llamada o de la contestación digital para no decir lo que está pensando en verdad. Entonces, eso solamente puede ser remediado cuando yo hago una entrevista directa, cara a cara, en los hogares, a las personas que son seleccionadas mediante un muestreo aleatorio establecido mediante procedimientos científicos. Las encuestas digitales, algunas que están circulando, no tienen una base científica, y en algunos de los casos también está pesando mucho el sesgo de quien dirige la firma, porque está o a favor o en contra de una tendencia política y todos sus análisis están absolutamente direccionados, a veces además inclusive con una actitud no muy sana de parcialización, o también depende de quién pague el estudio. Es el caso de la encuesta de la empresa Comunicaliza, que está contratada por el gobierno de Daniel Noboa, y yo pienso que hasta inconscientemente involuntariamente esa encuesta está manifestando un sesgo a favor de Daniel Noboa, Usted que puede sabe ser unos 5 puntos aproximadamente. Usted sabe bien que en este país, pues, en el orden político y en otros órdenes, ¿verdad? De repente surgen situaciones de última hora que nadie las pensaba, ¿no? El caso de Fernando Villavicencio, por ejemplo, ¿verdad? En plena campaña electoral. En la presente campaña electoral, no pensemos que vayan a suceder, pues, hechos de esta naturaleza, ¿verdad? Pero sí otros que muy previsiblemente pueden pasar. Por ejemplo, el tema de los apagones puede ocasionar un cambio en la preferencia electoral, porque la gente se pone enojada porque no tiene luz, o también si el tema de la inseguridad, la violencia y la criminalidad, ¿verdad? No son enfrentadas como el pueblo quiere, eso también podría tener un factor que cambie la visión y los gustos electorales, Santiago. Sí, y realmente eso es lo que está amenazando la posible reelección de Daniel Noboa. El primero es eventos que pueden tener que, justo con, si es que se producen los apagones, si es que la situación económica empeora, si es que se producen eventos de inseguridad escandalosos, esas cosas podrían perjudicar a esa campaña, a esa candidatura. En el caso de la Revolución Ciudadana, como tienen a una poderosa enemiga en la fiscal de la Nación, que también es un actor político, me parece que ahí también se viene cocinando algo, un par de bombas que podría ser que les afecte a la Revolución Ciudadana en cuanto a sus aspiraciones electorales, pero también siento que la Revolución Ciudadana está un poco quedada, tiene una campaña un poco retrógrada en sus formas, hacen una campaña casi como de los 80, ¿no? Y no se empata con lo que son las nuevas dinámicas de la comunicación que articulan el voto principalmente de las personas más jóvenes, Oiga, que Santiago, vibran en otra onda, ¿no? Entonces me Santiago. parece que tienen ambos algunas amenazas importantes. Santiago, a la final por eso es que se ha traído a Ricardo Patiño, oiga. No sé, no puedo entender cuál es la razón que puede ser detrás de eso. Para un poco recuperar la campaña, ¿no? Si usted dice que está un poco alicaída, de repente lo traen a él para fortalecer la campaña, para robustecer la campaña, digo yo, no pregunto, ¿no? No sé, yo pienso que en este momento la política transita por una
por unos caminos que no nos habíamos podido imaginar, principalmente por la comunicación digital. Los jóvenes están en otra onda, se sienten súper distantes de la política tradicional y no sé realmente cuál pudiera ser el aporte de Ricardo Patiño en una campaña en la que se necesita tener una máxima eficiencia en términos de comunicación digital, tener mucho sentido de ruptura, de disrupción, de creatividad, de cosas inimaginables que antes no existían, porque así es siempre la comunicación y ahora más las campañas electorales demandan creatividad, imaginación, ruptura, cosas diferentes que nunca nadie ha ensayado. Entonces, no sé qué tanto pueda aportar un político tradicional en ese sentido. Oiga, Santiago, pero también en las redes sociales puede estar, pues, las opciones, ¿verdad? Tal como sucedió en el caso, por ejemplo, de Javier Herbas en el 2022 con el uso del TikTok, ¿se acuerda? O también en la última Así es. campaña con ese cartón enorme del presidente Noboa, ¿no? De repente aparecen opciones de esa naturaleza que vayan a impactar al electorado, se cambien las visiones y se cambien los gustos y de repente surge un outsider por ahí y gana las elecciones. Sí, tuve la suerte de participar al inicio de la campaña del 2021 de Javier Herbas, una campaña extraordinaria, y puedo decir que soy testigo del nacimiento del niño. Y fue una campaña muy linda, pero también que tenía sus recursos importantes que les permitían hacer mucha interacción de las redes sociales. Y me parece que ese es un ejemplo de cómo se puede hacer una bonita campaña y empezar desde muy atrás y terminar muy bien adelante, ¿no? Porque finalmente obtuvo el 16%. La de Yacu Pérez en el año 2021 también fue una campaña muy interesante. Ahora veamos quiénes tenemos aquí. Yo mencionaría a dos figuras que tienen esta capacidad en redes sociales y además de que están en los dos espectros opuestos, ¿no? La primera, la de Jan Topic. Además de los recursos, yo pienso que Jan Topic tuvo un gran trabajo de dejar sembrada su imagen y eso lo podemos ver nosotros en los estudios cualitativos que realizamos en todo el país. La figura de Topic existe. Entonces, a él solamente le falta como redondear un poco esto y hacer una campaña interesante, motivadora, cautivadora y creo que puede llegar a tener un buen resultado. Y por el otro lado, de una manera más salvaje, se puede decir, ¿no? O natural, para no ponerle un calificativo. La candidatura de Pedro Granja, que es un personaje bien interesante que tiene muchos más cientos de miles de seguidores que cualquier otro político. Des en cuenta, ¿no? Y además es de él, nada más. Pero no es No es que tiene candidato. atrás una organización política, no es que tiene una empresa, no es que ha invertido en pauta publicitaria, nada, sino que es solamente él y su capacidad de articulación de vocería y de iniciativa política el que le ha puesto en el lugar en el que se encuentra. Veamos cuánto puede avanzar. Creo que le falta madurar también, estabilizarse emocionalmente y probablemente puede ir avanzando mucho más si es que logra asentarse bien en esa campaña. Entonces, yo digo que aparte de los dos primeros que hemos mencionado, al menos de esos otros dos podría ser que tengan un rol interesante en esta campaña. Se habla de una tercera Algunos opción. yo no les veo. Se habla de una tercera opción por parte de Henry Cucalón, al que muchos han calificado como el candidato mejor preparado, el candidato que hace mejores explicaciones tiene experiencia en el manejo de la cosa pública, ¿verdad? ¿Cómo lo califica usted Sí, a Henry Cucalón? sí, es exactamente eso. Tiene unos atributos personales, que es algo muy importante en las campañas electorales, unos atributos personales de formación, de capacidad de comunicación, de sus ideas, muy importantes, una trayectoria limpia también, y me parece que por lo tanto también es una figura a tomarse en cuenta, porque va a tener un buen desempeño como candidato, eso no me cabe la menor duda. Creo que tiene dos grandes sombras. La una es el gobierno de Lenín Moreno a través de la figura de María Paula Romo y la segunda es la figura de Guillermo Lasso por haber sido un funcionario de su gobierno. Ojalá no le pese tanto esas dos sombras, ¿no? Porque me parece que es una figura que tiene una excelente proyección. Oiga, hablemos del presidente Lasso porque
con el perdón de usted, porque voy a nombrar a una encuestadora, Sedatos, que acaba de publicar la última encuesta. Sedato dice la aprobación de Noboa se estanca en el 57% en agosto y la credibilidad cae al 45.5%, pero también hay una encuestadora internacional, la CB Consultora, que haciendo un balance con los presidentes sudamericanos, lo pone como el mejor valorado al presidente del Ecuador. ¿Esto le sirve al presidente Noboa en su afán de la reelección o esto es una cosa secundaria, Santiago? ¿Cómo lo ve usted? Sí, pero yo le pondría como una nota al pie de que las encuestas que hacen comparativos continentales suelen hacerlo sobre datos antiguos, un poquito de atrás, ¿no? Porque hasta juntar todas las encuestas que necesitan que más o menos tengan una convergencia de metodología de todos los países y poder tener una tabla comparativa se pueden demorar varios meses. Y probablemente el dato que se está presentando de la calificación del presidente Daniel Noboa corresponde a algunos meses atrás, en donde estaba con una mejor calificación. Eso ha cambiado y me parece que puede ser que siga cambiando, a menos que realmente haya de parte del gobierno y del presidente Daniel Noboa un reconocimiento de que no están en la tendencia adecuada, es decir, que están cada día un poco bajando, 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 y para poder, como la inflación, ¿no? Para poder detener esa curva inflacionaria, necesitan hacer medidas extraordinarias, a veces planes de ajuste, y probablemente lo que necesita en este momento la imagen, la campaña de Daniel Noboa es un severo ajuste para poder encauzarse hacia la recta de la campaña electoral. Las 9 de la mañana con 13 minutos, 9 con 13 minutos. Yo quería preguntarle a Santiago si es que es verdad esa leyenda urbana que dice que las encuestadoras, cuando por ejemplo el caso de Clima Social, al que usted perdón, de Comunicaliza, al que usted se refirió, que está contratado por el gobierno, Comunicaliza, como Sedatos estaba contratado por el gobierno anterior, le enseñan una encuesta al cliente, la que es la verdadera, como quien dice, y publican otra para el público. ¿Eso es cierto o no? Nunca he visto tal cosa. No es que hay dos encuestas, una para el público y otra para el cliente. Lo que suelen haber es que a lo largo de una investigación, una encuesta puede tener, por decir así, en el formulario de preguntas, probablemente unas 40, 50 preguntas, de las cuales terminan publicándose unas 3, 4, 5, hasta 10 de las preguntas, porque el resto son de consumo interno para el análisis estratégico. Pero también me parece, y esa es una reflexión académica en la que estoy en este momento enfocado y dedicado, a propósito del sesgo en las investigaciones de opinión pública. Los sesgos pueden producirse de distintas maneras y no se trata de que haya inmoralidad o que haya una intención deliberada de tergiversar las cifras, sino que también los encuestadores, las firmas que realizan estudios sociales están atravesados por la subjetividad también, ¿no es cierto? Y probablemente eso está marcando de una manera inconsciente la divulgación de los resultados. Por ejemplo, pongo el caso nuevamente de Comunicaliza. Primero pregunta Comunicaliza si es que las personas están de acuerdo con que el ejército y el gobierno hayan intervenido en Durán para atacar la inseguridad. Y después preguntan si es que el gobierno o Daniel Noboa tiene una imagen favorable o desfavorable. Eso casi inconscientemente está ocasionando un sesgo. Existe mucha investigación a propósito de esta palabra que estoy utilizando, el sesgo. No es exclusivo y en realidad es una lucha que tenemos los investigadores de la opinión pública permanentemente de estarnos librando o de estar haciendo, inventando técnicas y metodologías que nos permitan librarnos del sesgo. Pero cuando y a mí me ha pasado, cuando uno está metido en la vorágine de tener que
realizar mucha investigación y tener que proporcionar mucha información. Y creo que eso es lo que le está pasando a Comunicaliza. Uno pierde un poco el sentido de la rigurosidad científica y se comienzan a deslizar por ahí algunos elementos. Voy a hacer una pregunta sí, otra pregunta no, voy a divulgar una pregunta sí, el resultado de una pregunta y de otra pregunta no. Y de esa manera, sutilmente comienza a ejercerse un cambio en la orientación que finalmente puede estar ocasionando, como yo digo, yo pienso que ese sesgo puede estar entre 5 y 8 puntos. Ok, o sea, Es decir, es más o la menos calificación positiva de Daniel Noboa, que ustedes le ven en este momento con el 50 y de algo por 3, ciento según Comunicaliza, puede ser unos 5 puntos menos, me parece. o un 48 por ahí por ciento, ¿no? Y en el caso de la intención de voto, también ha sacado Comunicaliza que la intención de voto a esta altura del presidente Daniel Noboa estaría en el 33 o 34%, seguido por Luisa González con el 22, creo, por ciento. Obviamente la intención de voto siempre es más baja que la aceptación de un político, ¿no? Sí, claro que sí, pero están absolutamente relacionadas en el caso de un presidente candidato. Si un presidente es candidato, necesita tener una alta valoración de su gestión para enfrentar una elección. Y la norma dice, mi viejo y querido amigo Ralph Murphy solía decir, para que un presidente pueda aspirar a la reelección debe tener más del 70% de calificación positiva y debe tener más del 50% de intención de voto al inicio de la campaña, de tal manera que si es que la campaña es solamente cuesta hacia abajo, pueda tener un colchón para aguantar el último momento en donde arreciarán los ataques y la confrontación de parte de todos los otros adversarios cuyo objetivo primordial será bajárselo al presidente. Y creo que eso es lo que vamos a ver, o sea, vamos a ver de las 17 campañas presidenciales, 16 dedicadas a tratar de bajárselo al presidente. Eso no es poco decir, ¿no? Entonces, siento que ahí vamos a Claro, ver claro, que es que obviamente tienen la las capacidad de 16, enfrentar eso, ¿no? lo que dice Santiago es la gran verdad, los 16 van a atacar a uno, pues esa es la verdad. Todos a uno. Ser candidato presidente en estas condiciones, porque no es que hay bipartidismo, ¿no? Que lo ataca uno al otro, no. En este caso, todos buscan bajarse al que está más arriba, como en otras contiendas, ¿no? Sí, al final la apuesta es tratar de entrar a la segunda vuelta. Para entrar a la segunda vuelta, creo que el porcentaje más bajo que se necesita es de unos 17, 18, 19 puntos. Dependiendo de si se dispersa la votación de tal manera que un candidato con 19 puntos le gane al que va tercero que se queda con 18, que es lo que pasó en el año 2021. Guillermo Lasso y Yacu Pérez, ¿no? Nos acordamos, o sea, Yacu Pérez siempre alegó que él había entrado a la segunda vuelta. La diferencia fue tan pequeña que eso quedará para la historia. De todas maneras, ese es justamente el caso en el que puede haber un candidato que está sólido, fuerte, arriba en la punta, pero el segundo lugar está en disputa. Pero también es posible que en estas elecciones tengamos una múltiple disputa por el primero, por el segundo, por el tercero y por el cuarto lugar. Lo vamos a ver cuando tengamos los candidatos y podamos hacer un poco más de estudios serios que nos permitan tener ese diagnóstico del escenario político electoral. Las 9:20. Ya está aquí nuestro próximo invitado. Vamos a hablar luego de breves momentos. Las últimas inquietudes de don Alcides Montilla. Santiago, el anticorreísmo está más vivo que nunca, ya murió y está en el cementerio, volverá a reaparecer en la segunda vuelta, será decisivo para quien vaya de opositor a Luisa González, si es que va también Luisa González a la segunda vuelta. ¿Cómo está el anticorreísmo para usted, Santiago?
Es una buena pregunta porque no estoy tan seguro. Yo he realizado bastante investigación cualitativa y he sentido a la gente cada vez más inconforme con esa polarización correísmo-anticorreísmo. También hemos aplicado algunas veces en las encuestas de esta escala de correísmo-anticorreísmo y hemos encontrado que en los menores de 29 años, de 29 para abajo, esta es una categoría que no tiene ningún significado. Es decir, cuando les preguntan, ¿usted es correísta o es anticorreísta? El 80% de los jóvenes, de los más jóvenes, sobre todo de los que están entre 16 y 19 años, no se pueden identificar como ni correístas ni como anticorreístas. Siento que es una categoría ya un poco caduca y que cada vez va a representar menos en la explicación del comportamiento político del electorado. Las 9:22. Gracias, Santiago. Ustedes, solamente me queda una inquietud. En este proceso electoral que se viene y que está pues en la etapa ahorita de las que terminaron las primarias, ahora está en la etapa de las alianzas, luego le tocan las inscripciones, es decir, pero ya están todos los partidos y candidatos, candidatas en trabajo. Pues se van a hacer encuestas. ¿Qué piensan hacer o todavía no tienen la planificación? Sí, por supuesto, la tenemos ya. Estamos esperando que ya se configure la papeleta electoral y arrancamos lo que denominamos nuestro programa Elecciones 2025. Tenemos previsto hacer varias encuestas nacionales una vez que ya tengamos la papeleta electoral, al menos una muy grande a finales de este año y un proceso de tracking, es decir, un seguimiento de la campaña electoral apenas arranca esta en enero. Y todavía no estoy en la capacidad de anunciar en este momento, aunque es nuestra intención realizar la encuesta a boca de urna o exit poll el día de las elecciones, tanto de primera como de segunda vuelta. Así que tendremos la oportunidad de compartir esta información y poder seguir conversando con muchísimo gusto para todos los amigos de Atalaya y Andrés y Alcides también. Sería extraordinario, sería extraordinario. Gracias. Entonces, quedaremos pendientes. Era Santiago Pérez, quien es gracias, buen día. el director de la conocida empresa de sondeos de opinión, Clima Social. Nos vamos a ir a la pausa comercial.